Noticias del día con responsabilidad, entrevistas y la voz del pueblo en cada emisión. Emprende Amazonas, creciendo con pasión, educados formando con vocación. Zona viral, cultura y sociedad. Conectados contigo y la verdad. Conectados, cercanía y pluralidad, donde la noticia y el entretenimiento se conectan. En vivo por Canal 12 a las 10 de la mañana en YouTube. Buenos días a todos ustedes, sean bienvenidos a Conectados, el magazine del Clarín. Mi nombre es Nayeli Fernández y junto a mi compañera Marjorie vamos a estar dándoles temas informativos y de entretenimiento, pero antes vamos a dar nuestro agradecimiento a nuestros medios de comunicación, como son Diario El Clarín, Valiente, Veraz, Independiente, Radio El Clarín en los 106.5 FM, creciendo contigo. Clarín TV, Canal 12 de señal abierta, apostamos por ti. Además pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ya dicho esto, pasamos a nuestros titulares. Como primera nota tenemos la crisis en Hospital Héroes del Cenepa. Además, vamos a hablar de la noticia que ha estremecido las últimas horas. Niño fallece por falta de atención médica en comunidad indígena. Por aquí también tenemos que dictan 8 meses de prisión preventiva por tráfico de drogas en Mendoza. Además, vamos a desarrollar la noticia importante de capacitan a personal de salud contra la leishmaniasis en Chachapoyas. Continuamos también con que gobierno decomisó bienes utilizados por la minería ilegal por más de 763 millones. Además, vamos a ver las noticias en torno al tema político, y es que capacitan a comunidades indígenas para las elecciones. Con esto y más, retomamos después de los cortes comerciales. No se despeguen de la sintonía de Conectados, el magazine del Clarín. A las 10 en punto empieza la emoción. De lunes a viernes vive la conexión. Canal 12 enciende la señal. Noticias del día con responsabilidad, entrevistas y la voz del pueblo en cada emisión. Emprende Amazonas, creciendo con pasión, educados formando con vocación. Zona viral, cultura y sociedad. Conectados Contigo y la verdad. Conectados, cercanía y pluralidad, donde la noticia y el entretenimiento se conectan. en vivo por Canal 12 A las 10 de la mañana en YouTube. A las 10 en punto empieza la emoción. De lunes a viernes vive la conexión. Canal 12 enciende la señal. Noticias del día con responsabilidad, entrevistas y la voz del pueblo en cada emisión. Emprende Amazonas, creciendo con pasión, educados formando con vocación. Zona viral, cultura y sociedad. Conectados Contigo y la verdad. Conectados, cercanía y pluralidad, donde la
Clarín. Ya estamos de vuelta con el desarrollo de nuestras notas informativas. Como primera nota tenemos la crisis en Hospital Héroes del CENEPA. Enfermeras denuncian abandono, falta de personal y equipos inoperativos. CINES alerta graves deficiencias en la gestión de salud Bagua y exige medidas urgentes para garantizar atención segura a los pacientes. Desde aquí nos preguntamos, ¿qué tan crítica es la situación actual del hospital según el personal de salud? ¿Y qué opinan ustedes, público? Díganos en los comentarios. ¿Qué opinas, compañera Nayeli, acerca de lo que está pasando? Es bastante lamentable, ¿no? Y siempre se ha visto que en el sector salud hay bastantes deficiencias y de cierta manera también es preocupante para la población, ¿no? Ya veíamos en este hospital Héroes del CENEPA y no solo es quizás en un área del hospital, sino que es en varios servicios que ofrece ¿no? Por ejemplo, en el servicio de emergencia, la ausencia del personal digitador ha obligado al personal técnico de enfermería a asumir de cierta manera estas funciones, generando retrasos y aumento de los casos de los pacientes que están esperando, hacen largas colas y muchas veces no obtienen este servicio. Entonces es bastante preocupante porque las personas cuando acuden, ¿no? Lo que se quiere es, requieren de cierta manera la atención oportuna, rápida, y es lamentable porque es un servicio básico. Realmente la salud está bastante deficiente en nuestro país, ¿no? Ya lo vemos con esta noticia. También vemos por aquí que según el documento, el hospital enfrenta serias deficiencias durante su gestión, evidenciadas con la falta de designación de un jefe en el área de ayuda al diagnóstico, así como también limitaciones en la jefatura médico-quirúrgica, cuyo responsable no cumpliría funciones de manera permanente. Sí, y de cierta manera, ¿no? Ya veíamos que todo esto de la falta de equipos, el personal, lo que genera también de cierta manera es que el campo laboral, el clima laboral es bastante malo, por el mismo hecho de los trabajos también, ¿no? Que están súper saturados, no hay el personal que se requiere, no hay vacantes que quizás no han sido cubiertas y hay otras vacantes que han quedado por jubilaciones, por desplazamientos, por falta de contratos, CAS no renovados e incluso por fallecimientos, lo que ha derivado en una sobrecarga laboral bastante significativa en el Hospital Héroes del CENEPA. Claro que sí, como bien lo dice mi compañera Nayeli, la ausencia de personal de salud es lo que está causando este tipo de problemas, ¿no? Y también la sobrecarga, como bien lo menciona, también hace que existan este tipo de dificultades en el centro de salud. Y por medio también se viene enfrentando la crisis, ¿no? También tenemos por acá que, por ejemplo, uno de los aspectos más preocupantes señalados en la situación de la central de esterilización es que se encuentra inoperativo, poniendo en riesgo los procesos adecuados de desinfección y esterilización del material médico. Y ese tema es bastante preocupante porque realmente estamos hablando en el sector salud, el cual de cierta manera brinda un servicio que no es el adecuado y muchas de estas personas van con la esperanza de quizás obtener un diagnóstico seguro, oportuno, pero se dan con la barrera de que no encuentran personal, no tienen el equipamiento y ya vemos de cierta manera la capacidad también para atender a estas personas es muy limitada y desde aquí, ¿no? Se han pronunciado, ya lo veíamos en la nota, el Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social. Entonces han hecho de cierta manera un llamado a las autoridades regionales, nacionales, para que intervengan en esta problemática, porque realmente hablar del sector salud es un tema bastante delicado y urge de medidas que sean precisas a favor de estas personas y no solo del personal que va a atenderse, sino de cierta manera el personal que atiende. Claro, y es así también como llegamos a la interrogante de qué medidas urgentes se deberían tomar desde el Estado. Bien, frente a este escenario, el CINES exige a Salud la adopción de medidas urgentes, entre ellas la designación inmediata a autoridades en cargos estratégicos. Finalmente, también el gremio hizo un llamado a las autoridades regionales y nacionales para intervenir en esta problemática, advirtiendo que la falta de acciones concretas podría agravar la crisis y afectar también directamente a la población asegurada
que depende de los servicios de este hospital. Sí, es que de cierta manera se tienen que priorizar el sector de salud para poder tomar las medidas oportunas. Estamos hablando en este caso de un servicio primordial para la ciudadanía y sobre todo en un hospital que no cuenta no solo con el equipamiento sino con el personal de salud oportuno. Entonces desde aquí también queremos ser una ventana para que nuestras autoridades puedan ver estas realidades. Muchas veces no se experimentan, quizás son realidades un poco alejadas, pero tenemos que tomarlas en cuenta. Muchos de estos pobladores no tienen la atención oportuna, no pueden aspirar a un diagnóstico que de cierta manera salve muchas veces la vida de estos, siguen padeciendo de dolores, no pueden acceder a citas con médicos especialistas, no pueden incluso por la falta de equipamientos tener este tipo de diagnósticos oportunos. Entonces es importante que prioricemos este sector de la salud. Bien, y es así como damos cierre a esta primera nota y pasamos a la siguiente nota. Sí, y de cierta manera vamos a continuar con el tema de salud, ¿no? Y hay la noticia bastante preocupante, y es que un niño ha fallecido por falta de atención médica en una comunidad indígena. Familiares han denunciado la ausencia de este servicio de salud y largas distancias para recibir la atención. Ya lo decíamos, siempre hemos visto que el sector salud es uno de los más afectados con las diferentes decisiones que se toman desde nuestras autoridades. Por eso es importante que se prioricen los diferentes establecimientos, porque muchas personas de esas decisiones depende que se salven las vidas. Ya vemos en esta noticia que un niño ha fallecido, ha sido un niño indígena de apenas 2 años y este ha fallecido tras permanecer 2 días con fiebre alta sin poder recibir atención médica oportuna en su comunidad. Vemos cuán importante es la toma de decisiones oportunas para que de cierta manera muchas de estas dependan de la vida de las personas, ¿no? A veces no lo vemos desde la realidad en la que estamos, pero muchas personas sí lo padecen. Bien, y es así como también nos preguntamos, ¿qué revela este caso sobre el acceso a la salud en zonas alejadas? Por un lado podemos ver, por ejemplo, que los pobladores de las zonas rurales lo que hacen es que no cuentan con un centro de salud cercano a sus viviendas. Lo que causa es que ellos caminen horas y horas para llegar a un establecimiento de salud que les quede quizás un poco más cerca, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de un niño o quizás también de un adulto mayor, lo que pasa es que ya no recurren a estos servicios de salud, y lo que acontece ya más adelante es pues este tipo de cosas, ¿no? Como bien se dice, el fallecimiento de un niño. Sí, y por ejemplo, ¿no? En esta zona en la que ha muerto este pequeño, la falta de servicios básicos y de recursos económicos ha dificultado el acceso a la atención médica inmediata y sobre todo generando consecuencias fatales como la pérdida de este menor, y sobre todo en especialidades, ¿no? Como las indican para pequeños y para las madres gestantes, quienes enfrentan mayores riesgos y de cierta manera son más vulnerables ante la ausencia del diagnóstico y de los tratamientos oportunos. Entonces ya veíamos que quizás decisiones importantes no se han ido tomando en este sector de la salud, y ya vemos noticias bastante lamentables como la pérdida de este pequeño, ¿no? Que ha fallecido a causa de la falta de atención. Claro, y también acá también podemos ver el tema de qué responsabilidad tienen las autoridades frente a estos hechos, ¿no? Que causaron este fallecimiento de este niño. Por un lado vemos, por ejemplo, que acá puede pasar que debido a la falta de quizás de infraestructura básica o por también de desabastecimiento del personal médico es que ocurren este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, a veces uno recurre quizás por urgencia al hospital, pero al encontrarse con un escenario donde vemos cierto alboroto es cuando ocurren también este cierto tipo de temas, ¿no? Como el fallecimiento de este niño, entre otros. Y de cierta manera no solo es el sector salud, sino que también las vías de acceso que tenemos. Dentro de la nota nos relataban familiares que después de no haber podido bajar este cuadro febril, el que estaba padeciendo el pequeño, tuvieron que acudir a una de las comunidades más cercanas
cercanas y realmente no lo pudieron hacer por las carreteras, por los difíciles accesos, sino que tuvieron que caminar 2 horas por trocha, tuvieron que estar o ir inmediatamente al centro de salud más cercano y que estaba ubicado en Aitán. Y esto es preocupante porque realmente la noticia no solo nos revela un estado difícil de salud en cuanto al 2026, sino que nos indican familiares que durante el 2025 tampoco han recibido visitas al personal de salud, lo que de cierta manera agrava la situación de la población y se vuelve más vulnerable, porque de cierta manera es un derecho el que se tiene que ejercer a la salud. Muchas de estas personas no cuentan con esto y ya hemos visto, ¿no? Muchos de los establecimientos no están realmente equipados, no tienen el personal, hay una sobrecarga, entonces tenemos que empezar a tener medidas adecuadas para priorizar el sector salud. Claro, también así mencionar, como lo dijiste, ¿no? Que pues las personas al caminar por quizás carreteras que no están bien construidas, no solamente son carreteras que son de tierra, carretera por trocha, es así donde, por ejemplo, muchos no tienen la movilidad necesaria para desplazarse hasta estos centros de salud, como aquí bien lo menciona, que el más cercano queda pues a 2 horas, ¿no? Entonces ahí también nos vemos frente a una gran dificultad para las personas que, por ejemplo, se encuentran en pobreza. Sí, es bastante lamentable, ¿no? Porque es el conjunto de situaciones las que han envuelto también. Es bastante difícil para muchas personas, no solo acceder al sector de la salud, sino que involucra el tema incluso de la movilidad. Es bastante difícil tener acceso a estas vías. En este sentido, desde aquí también, no solo queremos generar un canal informativo, sino que también de concientización. Quizás hay muchas de las personas que nos están viendo en las diferentes transmisiones, en los canales de difusión y pueden contarnos y dar fe de estas noticias, ¿no? Quizás muchas de ellos también han pasado por situaciones parecidas en las que la falta de acceso en cuanto a personal, quizás maquinaria, equipamiento, también ha afectado de cierta manera a sus familias y no han tenido quizás una atención oportuna, un diagnóstico correcto. Entonces es importante que le demos prioridad a este sector de la salud. Claro, es así como terminamos la nota y pasamos a la siguiente nota que nos dice que dictan 8 meses de prisión preventiva por tráfico de drogas en Rodríguez de Mendoza. Joven fue intervenido con droga en San Nicolás y presentaba antecedentes por microcomercialización. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Amazonas logró que se dicte 8 meses de prisión preventiva contra este joven de 21 años. Sí, ya lo veíamos, no es la única noticia en cuanto a este delito de tráfico de drogas que ya ha sido sentenciado, ¿no? Durante la semana hemos ido evaluando algunas de las noticias, ya lo veíamos en provincias como Bongará y esta vez vamos a ir a Rodríguez de Mendoza, en la que también se ha encontrado culpable a esta persona y se le ha dictado 8 meses de prisión preventiva. Un delito que ya hemos ido conociendo en nuestra región de Amazonas y cada vez es más concurrente, ¿no? Claro que sí, así como también vamos hacia una interrogante, ¿no? Dentro de esta situación, que es ¿qué elementos sustentaron la decisión judicial? Bueno, acá vemos que a este joven de 21 años se le encontró en posesión de 247 gramos de alcaloide de cocaína, también de marihuana, dinero en efectivo y diversos objetos relacionados con la comercialización de drogas. Y bien, como también lo decíamos anteriormente, contaba con antecedentes de microcomercialización. Sí, y es bastante lamentable, es un joven que ha tenido que ser sentenciado por este delito y sobre todo, ¿no? La medida fue disponible y sobre todo se ha dado con este caso gracias al trabajo articulado que ha hecho la Policía Nacional del Perú y esta unidad especializada que ha participado en las diligencias necesarias junto al Ministerio Público para que den también con la captura de esta persona. Es bastante lamentable, ¿no? Un joven que va a tener que pasar 8 meses de prisión a causa de este delito del tráfico de drogas. Claro, y es así también como vemos que, por ejemplo, anteriormente se mencionó, ¿no? Como lo mencionó la compañera Nayeli,
que en Bongará también hemos visto este tipo de temas y ahora ya estamos viéndolo en Rodríguez de Mendoza. Entonces ahora nos preguntamos qué tan extendido está este problema en la región, ¿no? Ya que vemos que jóvenes, incluso menores de edad, vemos que están infringidos en esa clase de temas, ¿no? De comercialización de drogas u otro tema que pues podría llevarlos hasta la cárcel. Sí, de cierta manera es bastante preocupante, alarmante y hay que tener por ahí, echarle un vistazo a nuestros familiares, si somos padres de familia también, siempre estar al tanto de nuestros hijos. Cada vez se ven más menores involucrados en temas de tráfico de drogas en las diferentes provincias de nuestra región y no podemos ser ajenos a nuestro país, ¿no? También cada vez la cifra es bastante alarmante, estar atentos, no caer por ahí en este tipo de tentación, quizás haciéndole caso por ahí a algún tipo de personas que nos quieren llevar, ¿no?, en este delito. Entonces poner sumamente alerta. Vemos que las medidas por parte de la Policía Nacional del Perú se han ido intensificando, hay varios operativos que se están realizando, trabajos de investigación articuladas que permiten también la captura de estos microcomercializadores. Entonces ponerle por ahí énfasis, ver qué está faltando quizás, ¿no?, en el tema, reforzar y siempre sobre todo un acompañamiento directo con los menores de edad para que eviten este tipo de cierta manera círculos que quizás están vinculados a ellos y puede ser también una cadena en la que de cierta manera ingresen a este tipo de delitos y ya vemos decisiones lamentables que terminan en prisión. Claro, y también es correcto aquí mencionar que este tema a nivel regional está muy amplio, pero también a nivel nacional vemos que existen penas privativas o incluso la cárcel para jóvenes y también para personas mayores con respecto a este tema. Y cabe mencionar que, por ejemplo, a veces los jóvenes inician la comercialización quizás por inquietud, ¿no? Porque quizás sus amigos sus amigos tuvieron algo que ver con este tema, ¿no? Entonces es muy bueno tener en claro que las consecuencias a las que podríamos llegar si es que nos mantenemos implícitos en este tipo de temas y pues siempre seguir la regla, hacer caso a nuestros padres y hacer caso incluso a nuestra conciencia, ¿no?, que nos manda que no cometamos este tipo de actos. Sí, y de cierta manera también ver que muchas veces creemos que estos delitos no van a ser descubiertos, sino que también ya hemos visto medidas que se han ido tomando por parte del Estado en fin de salvaguardar no solo la seguridad, sino que también velar por este tipo de delitos, ¿no? Y de cierta manera ya se han tomado medidas por parte del Estado, ya veíamos, ¿no?, en la noticia, se han dictado 8 meses de prisión preventiva para este joven de 21 años en la provincia de Rodríguez de Mendoza. Con esto y más, vamos a volver después de la pausa comercial para seguir hablando de las noticias. A las 10 en punto empieza la emoción. De lunes a viernes vive la conexión. Canal 12 enciende la señal. Noticias del día con responsabilidad. Entrevistas y la voz del pueblo en cada emisión. Emprende Amazonas, creciendo con pasión. Educados formando con vocación. Zona viral, cultura y sociedad. Conectados contigo y la verdad. Conectados, cercanía y pluralidad. Donde la noticia y el entretenimiento se conectan. En vivo por Canal 12 A las 10 de la mañana en YouTube. A las 10 en punto empieza la emoción. De lunes a viernes vive la conexión. Canal 12 enciende la señal.
Noticias del día con responsabilidad, entrevistas y la voz del pueblo en cada emisión. Emprende Amazonas, creciendo con pasión, educados formando con vocación, zona viral, cultura y sociedad. Conectados Contigo y la verdad, conectados, cercanía y pluralidad, donde la noticia y el entretenimiento se conectan. en vivo por Canal 12, A las 10 de la mañana, en YouTube y redes. Facebook, Instagram y TikTok para participar. Conectados. El magazine del Clarín. Bien, estamos de vuelta con el desarrollo de nuestras notas. Capacitan a personal de salud contra la leishmaniasis en Chachapoyas. La Red Integrada de Salud Chachapoyas desarrolla del 6 al 8 de abril una capacitación dirigida al personal de salud con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y control de leishmaniasis en zonas priorizadas. Es importante esta medida que se ha ido adoptando porque el programa impulsa de cierta manera estrategias de prevención contra el control de enfermedades metaxémicas en coordinación con áreas de promoción de la salud, control vectorial, epidemiología, laboratorio referencial y especialistas médicos. Estas acciones buscan de cierta manera optimizar la atención y reducir los casos de leishmaniasis en la región de Amazonas. Es importante porque ya el personal se ha ido capacitando en estos temas y de cierta manera también es un punto importante, ¿no? Porque varios de los distritos ya tienen varios índices con casos de leishmaniasis. Entonces, por ahí esta estrategia de cierta manera lo que busca también es la información y con esta generar también que los casos de cierta manera se reduzcan, ¿no? Tomando medidas adecuadas en bien de la población. Bien, desde la mesa nos preguntamos qué tan presente está la leishmaniasis en la región. Y bueno, ¿qué opinan ustedes también como público? Escríbanos en los comentarios. Mira, estas actividades en cuanto a la capacitación que se ejecutaron en el marco del plan de trabajo integral que abarca las microredes de Chachapoyas, El Tingo, Hierbabuena y Nuevo Chirimoto, enfocándose en mejorar las respuestas frente a esta enfermedad. Ya lo veíamos, han sido en puntos estratégicos en los que de cierta manera se han visto altos índices o varios de estos casos en los últimos meses de leishmaniasis. Entonces, buscando que la población también esté informada de cierta manera, ya el personal ha ido tomando estas capacitaciones que de seguro van a ser replicadas con el fin de que también se tomen medidas desde el hogar para poder prevenir esta enfermedad. Claro que sí, es muy bueno tener esta clase de prevención, esta clase de capacitación para diversos temas, en este caso la leishmaniasis en Chachapoyas, que si bien es cierto está abarcando ya gran parte de la región, en este caso se agradece de algún modo que existan este tipo de acciones y que pues se vayan dando con mayor frecuencia. De cierta manera también desde aquí rescatar no solo estas capacitaciones, sino que mantener siempre el control, la salubridad desde nuestros hogares, no olvidar el lavado de las manos, los recipientes tienen que estar correctamente sellados, entonces evitar de cierta manera cualquier tipo de enfermedades y ya lo veíamos, no solo en estas microredes que mencionábamos, que sean de cierta manera puntos estratégicos, sino que también en toda la región de Amazonas hemos visto varios casos de diferentes enfermedades que se han ido propagando, siempre tomar las medidas adecuadas de salubridad y enseñar a los pequeños también desde casa a tener en cuenta estas medidas que pueden salvar de cierta manera una vida o no caer en enfermedades como la leishmaniasis. Claro, también está bueno resaltar que existen ciertas brigadas de salud que están aquí para combatirlas, este tipo de enfermedades u otros, pero también es muy bueno considerar que a veces no son suficientes estas brigadas, ¿no? Porque como si bien es cierto esto está aumentando, ¿no? Entonces es muy bueno que esto sea más constante y pues puedan combatir esto de la mejor manera y abarcando la mayor cantidad de personas.
Claro que sí, nunca bajar la guardia en el tema de la salubridad, sobre todo ya se han visto estrategias que se han ido implementando por parte de este personal y han recibido las Franja electoral, elecciones generales 2026. Traeremos al Perú bancos del mundo para que nos otorguen créditos menores al 5%. El crédito MIPE permitirá que crezca mi negocio. Queremos que se industrialice todos los sectores productivos. Los funcionarios de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Defensa, representantes del Perú en el mundo, abrirán nuevos mercados, porque Herbert Kaller no promete, garantiza, por un Perú que todos queremos y nos merecemos. Herbert, presidente. Marca las 3 PPP y escribe para diputado en Lima. Capacitaciones adecuadas que seguro van a ser replicadas, pero desde los hogares también mantener este tipo de protocolos. Vamos a dejar un poco el tema de la salud y vamos a pasar a otra de las noticias que tenemos, y es que el gobierno ha decomisado bienes utilizados por la minería ilegal por más de 763 millones de soles. Es una noticia bastante alarmante, puesto que la lucha contra la minería ilegal no se ha detenido. Se siguen estableciendo algunas de las acciones por parte del Estado en torno a instituciones de manera articulada que han estado identificando estrategias, y es que entre enero y marzo de este año un total de 763.361.974 soles en materiales utilizados por la minería ilegal en el país fueron incautados o destruidos durante 401 intervenciones. De cierta manera es que han sido ejecutadas por el gobierno nacional en 23 regiones del país, y no podemos ser ajenos. Nuestra región de Amazonas muchas veces ha sido partícipe de estas noticias también. De cierta manera, la lista de operativos la encabeza Madre de Dios, si bien es cierto, con 206 intervenciones, que significan un buen número de millones de soles, puesto que estamos hablando de 527 millones de soles en material proveniente de la minería ilegal, incautados o extraídos en un trabajo articulado de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Claro, es así también como vemos que en diferentes departamentos del Perú existe ese tipo de cifras, ¿no? También vemos por aquí que, por ejemplo, en Arequipa hay 23 interdicciones y más de 25 millones de soles en material incautado o destruido. En Huánuco, con 23 operativos y más de 25 millones de soles en material incautado o destruido. También acá desde la mesa nos preguntamos, ¿estos operativos están dando realmente resultados sostenibles? Sí, es una pregunta bastante inquietante. Queremos saber también sus comentarios, opiniones, que sean partícipes de este segmento informativo, dejándonos quizás sus respuestas, sus inquietudes en los comentarios, en las diferentes plataformas digitales en las que nos están sintonizando. En este sentido, nuestra región de Amazonas tampoco ha sido ajena a esta realidad, puesto que ha tenido 10 intervenciones y se ha intervenido 29 millones de soles en material y bienes provenientes de la minería ilegal. Es una cifra bastante importante la que se ha mencionado. En este sentido, la presidencia del Consejo de Ministros ha destacado que estas acciones forman parte de las estrategias del Ejecutivo para recuperar de cierta manera las zonas afectadas por estas organizaciones provenientes de la minería ilegal, organizaciones dedicadas a la extracción ilícita del oro y al uso de maquinaria no autorizada, muchas veces causando no solo daños medioambientales, sino también a la población cercana que habita. En este sentido, el gobierno reafirma que continuará ejecutando de cierta manera estos operativos articulados entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, con el fin de salvaguardar la seguridad y no solo esto, sino también el cuidado del medio ambiente. Claro, es así también como mencionamos que como último operativo de Madre de Dios, como parte de las acciones contra la minería ilegal, la Dirección del Medio Ambiente de la Policía Nacional incautó diversos bienes destinados a esta actividad ilícita por un valor total de cerca de 32 millones de soles en la zona A4 de la reserva de Tambopata, ubicada en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, en Madre de Dios.
Sí, es bastante alarmante. Hay muchas de las regiones de nuestro país que se han visto involucradas y a lo largo del año también van a continuar estos operativos. Vamos a seguir extendiendo la noticia, puesto que se van a seguir tomando las estrategias oportunas en fin de garantizar no solo la seguridad, sino también este cuidado medioambiental, sobre todo que se den las óptimas condiciones, puesto que la minería ilegal afecta bastante a nuestro país. Claro que sí, es así como se va a controlar este tipo de minería ilegal que existe acá a nivel nacional, por ejemplo, y también vamos a ver que van a ver, el gobierno va a estar en seguimiento con eso, ejecutando operativos constantemente, y también vamos a ver, por ejemplo, acá nos preguntamos, ¿qué falta para erradicar la minería ilegal en el país? Queremos saber en los comentarios qué opina nuestro público acerca de esta pregunta. ¿Qué opinas tú, compañera Nayeli? Sí, se han implementado varias de estas estrategias, ¿no? Y ya hemos visto los diferentes operativos que se han ido realizando con el fin de garantizar la seguridad. Y no solo eso, ¿no? Sino que es un trabajo bastante articulado, bastante tedioso, porque estamos hablando de organizaciones ilícitas que trabajan en torno a la minería ilegal y que de cierta manera han tomado posesión de mucho territorio nacional y están afectando con esto, no solo con la extracción ilícita del oro y al usar estas maquinarias no autorizadas, ¿no? En el territorio del Perú. Entonces es bastante importante que tengamos en cuenta este tipo de acciones que se vienen realizando por parte del Estado con el fin de salvaguardar, ¿no? este territorio. Claro que sí, también si es que alguno de nosotros somos víctimas de esto, denunciar siempre este tipo de casos, no callarnos, porque ahí es ahí cuando pueden tomar manos a la obra en cuanto a este tipo de temas. Sí, es importante que no solo eso, ¿no? Estemos informados de los diferentes canales de difusión oficiales a los que podemos acudir. Si es que quizás conocemos estos casos de minería ilegal, de cierta manera también contribuyen a tomar las acciones correspondientes y estrategias en fin de erradicar en muchas de las regiones de nuestro país la minería ilegal y las consecuencias que conlleva. Claro, y es así como damos por finalizada esta nota y pasamos a jóvenes Aguajún y Guampís reciben capacitación electoral. Con miras a las elecciones generales del año 2026, más de 70 estudiantes de los pueblos originarios Aguajún y Guampís fortalecieron sus conocimientos electorales durante una jornada formativa realizada en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Fe y Alegría en Santa María de Nieva, provincia de Condorcanqui, región Amazonas. Es importante que hablemos de esta noticia porque ya estamos a puertas de las elecciones 2026 que van a definir el futuro de nuestro país. También vamos a tener la elección del próximo presidente, entonces es importante que se articulen de cierta manera y se garantice un proceso electoral transparente, pero también accesible para todos los peruanos. Asimismo, en este espacio se ha garantizado el diálogo en el que los asistentes han podido identificar algunos de los factores que pueden jugar en contra en estas elecciones. Tengamos en cuenta que en nuestro país no vivimos las mismas realidades, en las mismas condiciones. En este sentido, es importante que se tomen las medidas para evitar cualquier tipo de malestar, algún tipo de desorganización. El día de las elecciones estamos a nada de poder elegir a nuestras próximas autoridades. En este sentido, instituciones han podido identificar algunos factores que pueden jugar en contra. Claro, es así también como tenemos el tema de por qué es importante fortalecer la educación electoral en las comunidades indígenas. Si bien es cierto, a veces quizás por obvias circunstancias de pobreza o quizás la señal no llega a estos lugares, quizás un poco alejados de la ciudad o pues no se incluye a esas personas en cuanto a su capacitación, entre otros, ¿no? Entonces, por ello es muy importante mantenerlos constantemente informados, ya que, por ejemplo, uno quizás ciudadano no está bien informado, entonces una persona que pertenece a una comunidad indígena está mucho menos informado en este tipo de temas, ¿no? Entonces, es muy bueno que sigan dándose este tipo de casos, este tipo de capacitación.
Claro que sí, y estos espacios fomentan también la participación activa, no solo de los jóvenes, sino que también sientan la inclusión por parte de estas comunidades indígenas, y desde aquí felicitamos estas acciones por parte del Jurado Electoral Especial de Bagua, que ha promovido la participación responsable y consciente y sobre todo pacífica, ¿no? Para que estas elecciones se den de la manera más transparente, sobre todo informada. En este sentido se han identificado, ya lo mencionábamos, algunos de los factores que quizás pueden jugar en contra, y es que se mencionaban que en estas comunidades muchas veces destacaron los frecuentes cortes de energía eléctrica que podrían quizás impactar en el conteo de votos, así como las intensas lluvias que están azotando la región, que presentan un desafío para que la logística electoral, quizás desde el traslado de las urnas, el despliegue del material, en cuanto a quizás movilización de los miembros de mesa, de las personas que van a ir a votar, es importante que se tengan en cuenta estos factores, puesto que van a permitir que las elecciones también se lleven de manera ordenada y transparente. Claro que sí, aquí también por ejemplo, nos preguntamos de cómo garantizar que estas elecciones sean realmente transparentes en zonas rurales. Bueno, esta iniciativa contribuye a fortalecer la conciencia cívica de nosotros como ciudadanos en comunidades, por ejemplo, en este caso indígenas, promoviendo un rol activo y vigilante de la ciudadanía frente a posibles factores que pueden afectar, en este caso, la transparencia y legitimidad del proceso electoral en sus territorios. Sí, acciones como esta involucran a la ciudadanía y de cierta manera en decisiones importantes. Este 12 de abril nos toca como ciudadanos elegir adecuadamente a nuestras próximas autoridades, y medidas como esta contribuyen a que también los jóvenes participen de manera activa en las próximas elecciones. Claro, es así también como vamos a mencionar el tema de que ya hemos visto ciertas restricciones anteriormente en las noticias que mencionan temas como la ley seca, las restricciones hacia otro tipo de temas que ayudan a que uno vaya de acuerdo a emitir sus votos y así haya un mejor gobierno en el país. Claro que sí, es importante siempre estar informados, sobre todo en los diferentes canales de difusión oficiales del Estado, que están siempre soltando por ahí información adecuada. En cuanto al proceso electoral, ya no queda nada, estamos a puerta de las próximas elecciones, a poder elegir a nuestro próximo presidente y a la Cámara de Senadores y de Diputados. Es importante que mantengamos la información correcta, estemos bastante informados y acudamos a, de cierta manera, emitir nuestro voto de forma consciente, clara y precisa. Claro, y es así como damos por finalizado esta nota 6. Con esto y más vamos a volver después de los comerciales. Hemos terminado nuestro bloque informativo, vamos a volver ya con el sector de entretenimiento. A las 10 en punto empieza la emoción. De lunes a viernes vive la conexión. Canal 12 enciende la señal. Noticias del día con responsabilidad. Entrevistas y la voz del pueblo en cada emisión. Emprende Amazonas, creciendo con pasión. Educados formando con vocación. Zona viral, cultura y sociedad. Conectados Contigo y la verdad. Conectados, cercanía y pluralidad. donde la noticia y el entretenimiento se conectan. En vivo por Canal 12. A las 10 de la mañana. En YouTube. A las 10 en punto empieza la emoción. De lunes a viernes vive la conexión. Canal 12 enciende la señal.
Noticias del día con responsabilidad, entrevistas y la voz del pueblo en cada emisión. Emprende Amazonas, creciendo con pasión, educados formando con vocación, zona viral, cultura y sociedad. Conectados Contigo y la verdad, conectados, cercanía y pluralidad, donde la noticia y el entretenimiento se conectan. en vivo por Canal 12 A las 10 de la mañana, en YouTube y redes. Facebook, Instagram y TikTok para participar. Conectados. El magazine del Clarín. Bien, estamos de vuelta con nuestro segmento favorito, Actualidad. Bien, compañera, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo te sientes para empezar este segmento? Bastante información, ¿no? Ya lo teníamos en el segmento informativo y vamos a pasar ya a un segmento un poco para relajarnos. También algunas de las noticias que han ido quizás por ahí revolucionando las redes sociales. Hemos visto varias noticias en el ámbito internacional también, ¿no? Nuevos descubrimientos, también parte de esas noticias que han causado por ahí algún tipo de reacción en redes sociales. Claro que sí, también vamos a ver algunas noticias que son impactantes, un poco impactantes para algunas personas, quizás que son sensibles estos videos, pero ciertamente pues son videos informativos, ¿no? Que nos pueden ayudar quizás a prevenir cualquier tipo de conflicto u otro tema. Claro, y para ver también una visión mucho más amplia, ¿no? De los diferentes contextos que se han ido desarrollando, no solo hablando en temas informativos, sino que también en parte del entretenimiento. Claro que sí, y es así como vamos a dar inicio a nuestro primer video. Por favor, producción. Sí, vamos a visualizar, ahí está en pantallas. Es bastante trágico, ¿no? A veces indirectamente hemos sido protagonistas quizás de algún tipo de accidentes, también como los que estamos viendo en el video, ¿no? Esta motocicleta sufre este aparatoso accidente y no solo eso, sino que también empieza a prenderse en llamas, ¿no? Y ahí vemos en el video que hay personas, hay dos niños que están ahí con mochilas, probablemente están saliendo quizás del colegio, de alguna institución, ¿no? Y por ahí quisieron cruzar la calle y vieron a la motocicleta incendiarse, ¿no? Claro que sí, como lo mencionas, quizás están ya saliendo de sus colegios, aunque también podrían haber estado esperando algún bus para que quizás alguna movilidad, ¿no? Que los recoja. Y ya no se esperaba en ese tipo de evento, ¿no? Ocurrido en esta calle con un incendio encima que pudo hasta causarles la muerte. Claro, bastante precaución, ¿no? No en cuanto solo a los peatones, mirar siempre la calle antes de cruzar, ¿no? Sino también a las personas que tienen estos vehículos, quizás algún tipo de revisión técnica frecuente, ver si quizás el vehículo está fallando para evitar este tipo de accidentes, ¿no? Lamentable, vemos que hay personas heridas también, por ahí había una persona que estaba incluso en llamas, bastante impactante el video, ¿no? Claro que sí, acá es también cuando vamos a priorizar que, por ejemplo, existan personas que estén resguardando nuestra seguridad, por ejemplo, efectivos de la Policía Nacional podrían haber estado por acá para que ayuden a estos menores que estaban ahí y fueron los afectados, ¿no? Sí, bastante importante la precaución, ¿no? Y vamos a ir con nuestro segundo video. Van a colocar en pantallas, sí. Es una noticia también bastante importante, mira, porque cuántas veces, ¿no? Muchos hemos tomado estos vehículos para dirigirnos quizás a diferentes ciudades y esto ha ocurrido, ¿no? Aquí en nuestro país, una joven de 21 años que fue de cierta manera rescatada tras un presunto intento de abuso dentro de una unidad de transporte, en este caso móvil bus. Es importante, ¿no? Porque siempre desde las empresas han hecho como énfasis en torno a denunciar este tipo de situaciones que se viven quizás cuando uno quiere transportarse, se dirige a diferentes regiones, entonces por ahí se ve que efectivos policiales también han acudido, ¿no? A salvaguardar a esta joven. Es un tema bastante delicado. Claro que sí, es bastante delicado y más que todo porque no solamente sucede en este tipo de buses, sino también en esos buses que tienen diferentes paradas, por ejemplo en Lima, claro, donde las mujeres en mayor cantidad sufren de este tipo de intento de abuso, ¿no? Hacia ellas.
No, por eso es que es muy bueno estar prevenido acerca de estos temas y acudir quizás con alguna persona que nos ayude si se presenta ese tipo de casos, ¿no? También. Sí, claro, es importante, ¿no? Porque ya lo mencionabas tú, quizás pasa en algunos buses en los que se hacen paradas en diferentes ciudades y quizás hay personas, ¿no? Que están por ahí al acecho y en situaciones, por ejemplo, estas de noche, ¿no? En donde el bus también está a oscuras, se aprovecha por ahí. Entonces siempre estar, y sobre todo cuando se viaja con menores de edad, también personas mayores, estar al pendiente de estas, ¿no? Por ahí quizás asegurarnos, resguardar a estos menores. Ya lo veíamos, la joven de 21 años también ha sufrido este intento de abuso. Entonces es importante por ahí, de cierta manera, estar cautos y tomar nuestras precauciones. Claro que sí, también tener en cuenta que, por ejemplo, eso no solamente se desarrolla aquí, por ejemplo, en Perú, sino también en otros países. Sí. Por ejemplo, en otros países las mujeres ya lo que utilizan es un tipo de gas que ayuda a que ellos utilicen esto como defensa, ¿no? Entonces quizás eso sí ya esté tomándose en cuenta acá en Perú, ya que está aumentando este tipo de casos, ¿no? Sí, es bastante preocupante, ¿no? Es realmente una realidad que se vive día a día y hay muchas personas, sobre todo mujeres, ¿no? Que son un poco más vulnerables y los pequeños también a sufrir a este tipo quizás de intentos de abuso. Por ahí nunca falta la precaución, entonces siempre estar atentos, sobre todo cuando se viaja, ¿no? Vamos a ver el tercer video. Otra de las noticias que también ha ido estremeciendo por ahí las redes sociales, hemos visto con este tipo de conflictos, ¿no? En torno a las guerras, todos los países estamos pendientes ahí en torno a las noticias, las situaciones que se van desarrollando. Vemos este video que realmente es alarmante, la inmensa cola, ¿no? Esta fila de vehículos que se ha percibido en el video por el combustible, ¿no? Tras la tensión que se está viviendo en el Medio Oriente, producto de esta situación de la guerra, ¿no? Claro que sí, vemos muchos conflictos a raíz de esta guerra que se está dando, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el combustible, que es algo que realmente lo necesitan las personas para sus carros, claro, para sus motos, ¿no? Para su transporte Bastante diario. Incluso algunos quizás no pueden ir a sus trabajos porque no cuentan con la movilidad necesaria y por ello también con el combustible, que es algo muy bueno para ellos. Sí, y sobre todo que es una situación en la que se vive en China, ¿no? Se ve la gran cantidad de vehículos, el mismo ritmo de vida que llevan también, entonces muchas personas han acudido a estos establecimientos a comprar combustible y es una situación similar, ¿no? A la que vivíamos ya quizás el mes pasado, ¿no? Aquí en nuestro país, entonces es bastante alarmante, esto está sucediendo en China, estas largas filas por comprar combustible, ¿no? Claro, eso también genera mucho desorden, mucho pánico en los pobladores que quizás están reclamando el que les vendan este combustible, pero es a veces un tanto imposible brindarles debido a las guerras constantes que se está dando por ejemplo, en este tipo de lugares. Sí, claro que sí, la situación también amerita de cierta manera, este tipo de alerta, ¿no? En la ciudadanía muchas veces vemos las noticias, nos alarmamos y lo primero que hacemos siempre es ir a comprar combustible, por ahí alimentos básicos, en torno a materiales, quizás medicamentos. Entonces siempre es mantener la calma, es importante, y mantenernos informados en cuanto a la situación, no de cierta manera generar este tipo de alarmas. Ya lo veíamos en situaciones como en China, ¿no? Este contexto que se está viviendo en torno a las guerras que se producen en Medio Oriente. Claro que sí, como bien lo dices, compañera, siempre hay que tomar todas las precauciones necesarias para no generar este tipo de alborotos cuando se da este tipo de situación, ¿no? Sí, vamos a pasar ya con el último video que tenemos. Ahí está, es otra noticia bastante impactante realmente, y esta ya es en un contexto en Brasil, ¿no? En el video, por ejemplo, vemos parte del suceso, ¿no? Y es que un vendedor, como muchas veces lo hacen, ¿no? Cuando vamos a restaurantes, a algunos establecimientos, se acercó, ¿no? A unas personas en el patio en donde estaban de cierta manera comiendo estas personas y pateó el cochecito y ha sacado como que un cuchillo, ¿no? Cuando un padre caminaba con su hija pequeña y al ver que esta persona quizás se negó a comprar los productos, el padre reaccionó
bueno, ha quitado el cuchillo a este vendedor y lamentablemente quizás producto de este contexto, ¿no? De la ira, quizás no se pensó en el momento, ha terminado en un desenlace bastante fatal. El padre ha asesinado a este vendedor. Entonces las imágenes son un poco fuertes, ¿no? Se ve parte del hecho. Lamentable, ¿no? Es una noticia bastante impactante que hemos podido ver en redes sociales. Claro que sí, también acá podemos ver que hay una menor por medio de este accidente. Por ejemplo, no podemos pensar ahí quizás en el tipo de trauma que le genera a la niña a raíz de estos gritos o a raíz de esta violencia que ocurrió, ¿no? Y sobre todo, mira que el padre no midió quizás, ¿no? En el momento de la ira se cegó, no midió quizás que dejaba a su pequeña sola, pudo haber venido un carro, quizás hubiera terminado en situaciones aún más fatales, ¿no? Entonces, quizás cobrándose con la vida de más personas, quizás el vendedor hubiera reaccionado también en defensa propia, hubiera herido a este padre. Entonces, es una situación bastante lamentable, ¿no? La que hemos visto en esta noticia. Sí, claro que sí, no solamente hubiera ido al padre, sino quizás a la niña que se encontraba mucho más vulnerable, ¿no? Entonces siempre hay que mantener quizás la calma, cuidar a los pequeños, preocuparnos más por la salud de nosotros que... Sí, importancia de la salud mental, ¿no? Mira, qué importante que hubiera sido quizás algún tipo de diálogo, llamar a seguridad, quizás llamar a la policía, salir corriendo del lugar, decisiones que quizás si hubieran, de cierta manera, hubieran generado otro tipo de reacciones, ¿no? Y un desenlace totalmente diferente en la noticia. Claro, las consecuencias serían otras ya en este caso, ya no este tipo de noticias impactantes que hoy en día estamos viendo. Sí, la importancia de la salud mental, ¿no? Lo veíamos quizás, lo tomamos por ahí, no tomamos en cuenta este punto importante y vemos noticias como esta bastante lamentables. Claro que sí. Y bueno, es así como damos cierre a nuestra secuencia actualidad y nos vemos en otra oportunidad con más videos, con videos graciosos, videos entretenidos y videos impactantes también sobre todo. Claro, esta vez hemos tenido de cierta manera más informativos, ¿no? En cuanto a las diferentes realidades que hemos ido teniendo, no olviden seguirnos en todas las redes sociales, estamos en las plataformas digitales de Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Asimismo, pueden sintonizarnos en radio El Clarín 106.5 FM, Creciendo Contigo, o pueden vernos por el canal 12 en Clarín TV por señal abierta. Apostamos por ti. Con nosotras será hasta una próxima oportunidad y no se pierdan y no se despeguen de la sintonía del grupo El Clarín, que tenemos más contenido preparado para todos ustedes. Adiós. Adiós. A las 10. A las 10 en punto empieza la emoción. De lunes a viernes vive la conexión. Canal 12 enciende la señal. Noticias del día con responsabilidad, entrevistas y la voz del pueblo en cada emisión. Emprende Amazonas.